El día de hoy vamos a estudiar acerca de el Salmo, capítulo 15. Este salmo es un salmo muy cortito, solamente tiene 5 versículos. Y les voy a leer el versículo número 1 porque es el que nos va a dar la introducción y nos va a decir de qué está hablando este salmo. Dice el versículo 1: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Aquí David, los siguientes versículos, los siguientes 4 versículos, nos da una serie de requisitos o de, eh, pues sí, de características que debería de tener el siervo de Dios, que debe de tener todo aquel que quiere acercarse a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú quieres acercarte a Dios? Porque aquí te está diciendo David esta serie de requisitos con las cuales debemos de cumplir para poder entrar en la presencia de Dios. En estos meses que llevamos de devocional, llevamos desde abril en este proyecto de chat devocional, escuchando frecuentemente y constantemente que Dios es un Dios cercano, que Dios está cerca de nosotros, que está preocupado y interesado, bueno, no preocupado porque Dios no se preocupa, más bien está ocupado en nosotros, está ocupado en ver lo que hacemos, en estar ahí atento a nuestra vida. Les he hablado mucho de este salmo que vamos a leer un poquito más adelante, pero donde dice que Él se preocupa por cada detalle de tu vida, o sea, que Él está atento a cada detalle de tu vida. Y es un Dios cercano. Entonces, cuando leemos este capítulo de Salmos, en donde dice todas las características con las cuales debemos de cumplir para poder acercarnos a adorar a Dios y entrar a su presencia, corremos el riesgo de darnos cuenta que no somos capaces de cumplir con nada de esto. Que a lo mejor como seres humanos podemos tener momentos o la intención de cumplir con esto, pero que a final de cuentas no lo hacemos. Que a final de cuentas nos cuesta trabajo realmente cumplir con todo lo que dice, porque habla de tener un corazón puro, habla de tener un corazón sincero, un corazón que unas ciertas requisitos, por así decirlo, unas ciertas normas de vida que, siendo muy honestas, en nuestro día a día nos cuesta trabajo cumplir. Es difícil llenar esas expectativas, es difícil verdaderamente poder cumplir con esos requisitos. Y si nosotros nos vamos y empezamos a ser muy legalistas, en el sentido de el legalista es aquel que dice no porque dice así la palabra y así se tiene que cumplir. Y si empezamos así a ver, desde ese punto, ninguna de nosotras cumplimos. Ninguna de nosotros podemos ser y tenemos esa capacidad de fidelidad. Sin embargo, aquí cuando nos damos cuenta de esa incompetencia que tenemos para acercarnos y adorar a Dios de esa manera, es aquí cuando entra el plan de salvación. Es aquí cuando entra Dios al rescate una vez más, como siempre. Siempre con Dios vamos a tener ese rescate oportuno, ese socorro en el momento correcto. Y es aquí cuando podemos entender qué fue lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz. Yo no sé en qué punto estés con Dios. No sé si sea tu primera vez o si sea tu primer encuentro con Él. Si vayas iniciando en este camino. Si vayas en un tiempo que dices, bueno, creo que ya tengo un tiempo de seguir su camino, de seguir sus pasos. O no sé si ya seas toda una experta en la palabra. Pero creo que el plan de salvación de Dios para nuestra vida a través de Jesucristo es algo que de lo que vamos aprendiendo constantemente.
Es algo que no es como que, yo ya entendí por qué Jesús murió en la cruz y ya se termina ahí. Es algo que va mucho más allá, ¿sabes? Es algo que va en un caminar constante y que vamos aprendiendo y que vamos conociendo a Dios constantemente. Y cada vez se nos va revelando más ese plan completo de salvación, porque Jesús hizo un plan completo, Él hizo la tarea perfecta. Y creo que a lo largo de nuestra vida es nuestra labor ir conociendo y ir comprendiendo ese plan perfecto que Dios tuvo para nosotros. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que somos incapaces de cumplir con todos estos requisitos. Pero lo más maravilloso es que no tienes, y te lo pongo muy entre comillas, que cumplir con todo esto que viene aquí. Porque ¿sabes quién cumplió con todo? Jesús. Jesús es Dios mismo hecho hombre. La Trinidad es difícil para nosotros entender cómo Dios puede ser un Dios tripartita. Y aunque muchas personas y muchos teólogos han tratado de explicarlo para que nuestra mente lo entienda, es algo que creo que si nos ponemos a investigar y si nos ponemos a estudiar, es difícil de entender. Porque el ser humano solamente usa una parte de la capacidad de su cerebro. Solamente utilizamos una cierta parte y no tengo los datos específicamente aquí, científicos, pero más o menos utilizamos un 5% de la capacidad que tenemos de nuestro cerebro. Y con esos 5% queremos comprender a Dios y queremos realmente conocer a Dios, pues es imposible. Pero es ahí donde entra la fe. Por eso el ser humano camina por fe. Por eso cuando nosotros creemos en Dios y creemos en su obra redentora, es caminar por fe. Porque realmente fue algo que no vimos, que no nos consta físicamente, con los ojos, no nos tocó ver. Y a los que les tocó ver, que verdaderamente estuvieron ahí en la crucifixión, que caminaron con Jesús esos 3 años de ministerio, aún así ellos caminaron en fe, porque nunca se dieron cuenta y nunca pensaron ni imaginaron hasta dónde iban a llevar sus palabras. Yo te aseguro que David, cuando escribió este salmo, jamás pensó que se iba a estar leyendo este salmo más de 2000 años después de que él había vivido. Que mujeres de habla hispana, que David no conoció ese idioma, no conoció nuestro idioma, no sabía que la tierra iba a llegar a los 2025 años después de Cristo e iban a seguir hablando sus palabras. Cuando nosotros podemos dimensionar un poquito la grandeza de Dios, lo maravilloso que es Él, el plan de salvación en el cual Jesús, hecho hombre, Dios hecho hombre, vino a cumplir con cada uno de los requisitos de su ley, porque Él conocía que nosotras y que nosotros como seres humanos éramos incapaces de cumplir con esa ley. Ni tú ni yo somos capaces de cumplir con estos requisitos, con estos 4 versículos de requisitos que nos dice David que necesitamos. Sin embargo, David podía entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, David había experimentado lo que era estar siendo dirigida su vida por Dios. Y sabía y entendió David perfecto que no era por lo que él hacía, que no era David capaz de cumplir con estos requisitos. Pero él creyó en el Salvador. Él creyó en esa promesa, porque en el tiempo que David escribió este salmo, era una promesa el Salvador, era una promesa el Mesías. Hoy tú y yo vivimos en esa promesa cumplida, en que el Mesías ha llegado a esta tierra, en que Jesucristo llegó a este mundo a cumplir con esa ley que tú y yo no podíamos cumplir. La ley de Dios está puesta ahí y Jesús lo dijo, no he venido a abolir la ley, no he venido a decir que la ley ya no es porque yo estoy aquí.
He venido a llevarla a su forma perfecta. He venido a cumplir con eso que ni, que tú, que ni tú ni yo podemos cumplir. Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Claro que sí, lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces en este chat, en muchas enseñanzas hemos hablado de que Jesús pagó por lo que tú y yo teníamos que pagar. La paga del pecado es la muerte. Siempre que cometemos un pecado, siempre desde chiquititos, desde los niños pueden darse cuenta cómo trae esa ley en el corazón. Sabemos que cuando pecamos estamos lejos de Dios y muchas personas no se acercan a Dios porque dicen es que he pecado tanto, que cómo puedo acercarme a un Dios santo. Pero ahí vemos la magnitud del amor de Dios y la magnitud del plan de salvación, que Él no necesita y no tienes que ser perfecta para acercarte a Dios. Él se acerca a ti primero. Ahí podemos ver el plan de salvación. No necesitamos ser perfectos para poder cumplir con todos estos requisitos que nos habla aquí el Salmo capítulo 15. David lo entendía. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? El versículo 2 dice, el que lleva una vida intachable y hace lo correcto. Ni tú ni yo llevamos una vida intachable y hacemos lo correcto. Puede ser que tengamos una disposición del corazón y que queramos verdaderamente hacer lo correcto y deberíamos todo el tiempo y todos los días de vivir con esta intención. Pero vamos a fallar, vamos a caer. Pero tenemos que entender que nuestra vida no se trata de ser perfectos. Se trata de creer en aquel que ha sido perfecto, en aquel que caminó durante 33 años en este mundo caído, en este mundo imperfecto, y que cumplió con todo y fue perfecto y jamás pecó, y ese es Jesucristo. Él es el único que jamás pecó. A veces la religión nos enseña otras cosas, pero la palabra de Dios, lo que Él escribió, nos dice que hay un solo hombre que caminó en esta tierra sin haber pecado, y ese es Jesucristo, porque es Dios mismo. Todos los demás hemos sido hombres, todos los demás hemos fallado, todos los demás hemos necesitado de un Salvador. Él es el único que puede caminar y que pudo caminar en esta tierra sin haber pecado. Él fue el único que fue tentado en todo, así lo dice la palabra, él fue tentado en todo, pero no cayó. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. El día de hoy quiero que nos quedemos con esta enseñanza, con este entendimiento de que no es por nuestros méritos, no es por lo que hagamos que nos vamos a acercar a Dios. Es por en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Ahora, ¿es importante lo que hacemos? Por supuesto, pero es muy importante saber que lo que hagamos y lo que hacemos no es porque nosotros seamos perfectas, es porque tenemos un corazón dispuesto a ser transformado. Tenemos que tener ese corazón el día de hoy dispuesto a entender que si fallo, tengo un Dios que me rescata. Tengo un Dios que me limpia, tengo un Dios que me purifica, tengo un Dios que me hace santa para acercarme a su presencia, que no es por mis méritos. Porque cuando empiezo a creer que es por mí, que depende de mí, que lo hago yo, que es por mis méritos, entonces en el momento que yo falle, es ese momento en donde me siento indigna y ya no puedo acercarme a Dios. Y sería entrar en un círculo vicioso y sería tonto poder ponerme en una situación así, porque todos fallamos, porque todos vamos a fallar. Porque ¿para qué meternos en una situación en donde sabemos que no hay manera de salir bien librados? Por eso el día de hoy quedémonos con la enseñanza de creer en aquel que nunca ha fallado, de creer que es por sus méritos que yo me puedo acercar a Dios. Si esta palabra fue de bendición para ti, comparte. Puedes unirte al chat de devocional de WhatsApp buscando la liga en la cajita de información. Esto es Susie's Creations, crear para crecer en tu tiempo con Dios.